Es el último día que voy a volar a través de este aeropuerto. ¿Por qué? Porque este aeropuerto dejará de existir. Aquí yo ya me encuentro en las salas de embarque, es decir, las salas donde la gente espera para tomar su vuelo. Tuve la mala suerte de perder un vuelo, felizmente fue un vuelo nacional. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Jenner Silva, para los que todavía no me conocen. Hoy les tengo un video especial y es que me encuentro aquí en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en el Callao, Perú. No es Lima, Perú, sino es el Callao. ¿Y por qué es que me encuentro en el aeropuerto? Lógicamente porque este es el punto donde inicia todo el viaje. Todos los viajes que he hecho hacia los demás países han iniciado desde aquí. Es que hoy es el último día que voy a volar a través de este aeropuerto. ¿Por qué? Porque este aeropuerto dejará de existir. Así es, señores, dejará de existir, puesto de que cierra operaciones aquí para iniciar operaciones en un nuevo aeropuerto totalmente grande, con 2 pistas de aterrizaje y súper moderno. Así que voy a rendirle homenaje a este aeropuerto internacional Jorge Chávez, a este antiguo, porque desde aquí sucedió toda la magia de volar, de poder conocer distintos lugares del mundo, y vamos a recorrer algunos de los lugares del aeropuerto para conocer un poco más y tenerlo como recuerdo. El aeropuerto abrió sus puertas en 1960, cuando los aviones todavía tenían ceniceros en los asientos. Aquí han aterrizado presidentes, estrellas de rock y probablemente también tu tía, que siempre trae maletas con sobrepeso. Fue nombrado en honor a Jorge Chávez, el primer aviador peruano que dijo "sí se puede". Y bueno, no terminó muy bien, pero ese es otro tema. Bueno, este Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue el aeropuerto que me dio la suerte de emprender mi primer vuelo hacia distintos destinos del mundo. No recuerdo exactamente cuál fue mi primer vuelo, pero fue el primero de muchos en realidad, puesto de que esta es mi casa. Perú es mi casa, de aquí parto hacia los distintos lugares del mundo y al final regreso nuevamente a casa gracias a este aeropuerto y gracias a las aerolíneas y a los pilotos que están día a día trabajando para poder transportar a todas las personas a los destinos preferidos que uno desea. Este aeropuerto quedó muy chico, hay demasiada gente, la cantidad de turistas está creciendo enormemente aquí en nuestro país, en Perú, puesto de que anteriormente tampoco existía este hotel que está detrás mío, el Costa del Sol. Fue inaugurado hace pocos años y alberga a huéspedes que quieren quedarse aquí para poder estar un tiempo o unos pequeños días u horas para poder emprender su vuelo hacia su siguiente destino, y no quieren salir de la ciudad porque en realidad Lima es una ciudad caótica, hay demasiado tráfico, y qué mejor de descansar en este hotel Costa del Sol para poder emprender vuelo al día siguiente por la mañana o por la tarde sin necesidad de tener ese estrés del tráfico caótico de Lima. Bueno, estas son las llegadas internacionales. Por aquí es donde normalmente todo el mundo llega desde distintos países y nosotros vamos a ingresar para poder recorrer un poco de las instalaciones del aeropuerto y poder saber un poquito más, porque vamos a tener un recuerdo grato de este aeropuerto, y me imagino que muchos de los peruanos que ven este canal pues recordarán y van a tenerlo en su memoria, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el antiguo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Bueno, en este momento nos encontramos en el control de preembarque, que es una sola línea. Este aeropuerto, al ser muy chico, solamente contamos con una línea de las distintas aerolíneas para poder, para poder registrar nuestras maletas, dejar las maletas para que sean almacenados en la bóveda, o también puedes gestionarlo a través de estas pantallas, de las pantallas digitales de las distintas aerolíneas. Como normalmente yo no viajo con maleta de bodega, suelo viajar con mochila o con carry-on, no es necesario para mí pasar por estos controles, pero si tienes maletas como de este tipo, maletas grandes de 23 kilos, de 32 kilos, sí necesitas pasar por este lugar para poder dejar tu maleta y luego proceder con pasar a los controles y posterior a ello subir al avión para que emprendas vuelo. Así que este es el control de preembarque con los diferentes números de
atención y con las distintas aerolíneas. Así que bueno, eso es un último adiós a este control, que en algún momento debo haber llevado maletas grandes. Vamos a ir dando un recorrido a este antiguo aeropuerto internacional Jorge Chávez y vamos a ir a la zona de embarque. Te voy a regalar un pasaje a cualquier parte del mundo. No importa dónde te encuentres, si te encuentras en Colombia, en España, en Perú o en China, Jenner Silva te pone el pasaje al destino que prefieras. Elige el destino que más prefieras: Dubái, Egipto, Brasil, Perú, el lugar que quieras. Yo te pongo tu pasaje para que puedas viajar y conocer ese maravilloso lugar. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, suscríbete a mi canal, suscríbete ahora mismo a mi canal para poder llegar a los 20,000 suscriptores. Mientras que más se suscriben y compartes este video, más posibilidades tienes que ganar. Además, sígueme en todas mis redes sociales. La meta es llegar hasta los 20,000 suscriptores en mi canal de YouTube. Así que, ¿qué esperas? Suscríbete ahora mismo y puedes ser tú el ganador de ese pasaje a cualquier parte del mundo. El concurso se llevará a cabo el 31 de marzo, así que tenemos poco tiempo para poder llegar a los 20,000 suscriptores. Espero tu apoyo. No te olvides, suscríbete a mi canal ahora mismo, sígueme en las redes y ya participas. Y no te olvides, lo más importante, coloca el hashtag Jenner Silva en cada uno de los videos que estás viendo para que puedas participar del concurso. Ya sabes, tú puedes ser el ganador y te voy a regalar un pasaje a cualquier parte del mundo. El destino lo eliges tú. Así que, ¿qué esperas? Suscríbete ahora mismo. Bueno, ¿quién no habrá perdido vuelos en algún momento de su vida? Tuve la mala suerte de perder un vuelo hace un par de meses. Felizmente fue un vuelo nacional. ¿Y dónde tuve que ir? Tuve que ir a estas instalaciones, a las instalaciones de LATAM, para poder coordinar mi próximo vuelo. Aquí es donde venden tickets, por decir, a última hora, y puedas pagar por un nuevo ticket para poder iniciar un nuevo vuelo. Bueno, acabamos de llegar al segundo piso. Por lo general, el segundo piso es un área donde hay bastantes restaurantes. Uno de los más reconocidos es Tanta, que ofrece comida peruana. Pero así como Tanta, existe otras marcas u otras firmas internacionales como Starbucks o este lugar de postres que es María Almenara, que tiene unos postres muy buenos. También existe Delicaz, que es una especie de cafetería. Y más allá existe zonas ya de lactancia, oficinas de las aerolíneas. Muy al fondo hay una capilla y también los servicios higiénicos que nunca debe de faltar. Nosotros vamos a pasar por el control de embarque, no sin antes hacer un pequeño recorrido por estos lugares, por estos comercios, porque como sabemos, siempre que vamos a un país y por ejemplo nos olvidamos de comprar algo, pues aquí puedes comprar de último momento algún producto para tu viaje, algún recuerdo para que lleves a la persona que más deseas regalar, o alguna ropa, alguna prenda de alguna marca en especial. Por ejemplo, esta marca Cuna es una marca especializada en alpaca y vicuña, entonces es una marca muy premium para poder comprar algún producto de vicuña o de alpaca. O también Renzo Costa, que es una tienda de cuero, una marca peruana de cuero, de material vegano y de productos muy premium, así como British Shop Perú, que también venden recuerditos, por ejemplo estas gorritas que dicen Made in Perú, recuerdos, souvenirs más que todo, para llevarse de recuerdo de último momento, ¿no? Por ahí te olvidaste de comprarle al tío, al primo, a la prima, al sobrino, pues aquí puedes comprar o podías comprar este tipo de productos. Y bueno, también la zona de fast food o food court, donde están la comida rápida como Papa John's, McDonald's, Pardos Chicken, China Wok, distintas marcas. Puedes comprar pizza, hamburguesa, pollo, comida china y todo ese tipo. Y hay demasiada gente porque estamos en unas fechas festivas, en el cual mucha gente viene a viajar para pasar festividades con su familia o celebrar el año nuevo en otro lugar. Así que nosotros, que estamos contra el tiempo, y este video es algo rápido para poder conocer un poquito más, y no solamente conocer, sino saber un poquito sobre este aeropuerto, ya que va a cerrar sus puertas. Jamás vamos a poder ver qué sucede con este aeropuerto. Ya no vamos a saber qué van a hacer. De momento no sabemos qué van a hacer. Vamos a darle una vueltita más
antes de entrar a los controles, puesto de que aquí están los controles nacionales e internacionales. Y vamos a ver qué más ofrece este aeropuerto. Bueno, por supuesto, el aeropuerto también ofrece una casa de cambio y un banco. Este es un banco. Acá hay servicios higiénicos, oficinas y unos pequeños banquitos para poder sentarse. De repente estás esperando tu vuelo y antes de que pases por los controles quieres tomar un descanso, o la famosa tarifa aeroportuaria donde pagas ciertos impuestos para poder volar. Este es el ingreso de internacional, así que vamos a ingresar de una vez para poder emprender nuestro último vuelo. Este es el último vuelo que estoy tomando a través de este aeropuerto. Y es una despedida, así como esta pareja que se despide, es una despedida a este lugar que me trae bastantes recuerdos. Así que, bueno, vamos hacia los controles de las llegadas internacionales. Y bueno, amigos, acabamos de pasar los controles. Esos son los controles. Por lo general no se puede grabar, pero ya hemos pasado. Ahora estamos en la zona de Duty Free, donde aquí supuestamente los productos son más baratos, entre comillas, y puedes comprar alcohol, puedes comprar fragancias, puedes comprar alguna que otras cositas de tu interés libres de impuestos, supuestamente libre de impuestos. Y mira qué curioso, esto nunca lo había visto, o bueno, no recuerdo, pero también puedes comprar los famosos panetones. Y muy curioso porque este panetón cuesta $20. Este panetón Donofrio cuesta aquí $20 y ojo que está libre de impuestos, o sea 75 soles. Que normalmente este panetón en Lima, dentro de los supermercados, te cuesta aproximadamente 30 soles. Así que aquí está más del doble del precio. Así que es demasiado caro. Bueno, vamos a darle una vista así rápida a este Duty Free, que sinceramente yo no he comprado mucho, puesto de que acá es todo caro. Pero todo este lugar dejará de existir. ¿Y por qué dejará de existir? Ahorita les explico por qué. Bueno, ¿y por qué dejará de existir este aeropuerto? Ustedes se preguntarán. Pues este aeropuerto ya congrega más gente que Gamarra en un día festivo. O sea, la cantidad de gente es aproximadamente de 28 millones de pasajeros al año que frecuentan este aeropuerto, y hoy por hoy necesitamos de un nuevo aeropuerto. Entonces todo este lugar va a desaparecer. O la verdad no sabemos qué va a suceder. De repente va a desaparecer, de repente lo van a demoler, de repente va a ser un museo, quién sabe. Si tú tienes información sobre qué es lo que va a pasar aquí en el antiguo aeropuerto Jorge Chávez, házmelo saber ahí en la casilla de comentarios. Mientras tanto, vamos a ir recorriendo los pasillos, ¿no? Aquí yo ya me encuentro en las salas de embarque, es decir, las salas donde la gente espera para tomar su vuelo y para poder emprender hacia su destino. Por ejemplo, esta sala, la sala 19, se va a Atlanta a las 11:55. Y como verán, muy allá, muy al fondo, son las personas que están saliendo del avión. Como sabrán, el avión cuando llega, salen por estas mangas, alistan o limpian el avión para que nuevamente vuelva a salir hacia su próximo destino. ¿Y su próximo destino dónde va a ser? Va a ser Atlanta, Atlanta, Estados Unidos. Bueno, acabo de sentarme en uno de los restaurantes que normalmente uno viene cuando tiene esa tarjetita de Priority Pass, porque te sale gratis, prácticamente tienes $27 de consumo. Si vienen dos personas son $54 y me he pedido un pescado a la Meunier con... Bueno, mi amigo se ha pedido un... ¿Qué te has pedido? Ají de gallina. Ají de gallina, que dicho sea de paso, estoy con mi brother Alejandro de Pasaporte Sellado. Si todavía no conoces su canal, puedes seguirlo ahí en Pasaporte Sellado, que también trata de viajes y está muy bueno. Así que síganlo a Alejandro de Pasaporte Sellado. Este es el último video de este lugar de la Bombonier, donde voy a disfrutar de una deliciosa comida para luego, después de la cena, poder irme al salón VIP y poder también picar algún piqueíto, alguna comidita, algún snack. Así que vamos a deleitarnos de esta comida que va a llegar en unos momentos para poder retirarnos e irnos al salón VIP. No, acabo de llegar mi pescado a la Meunier, así que vamos a darle vuelta a este pescadito para luego entrar al salón VIP. He esperado más o menos 30 minutos, pero bueno, ya, vale la pena porque es gratis al final. Y mi brother se ha pedido un ajicito de gallina que se ve más bueno ese ají. Así que vamos a darle vuelta. Justo terminando de cenar,
aprovechando el Priority Pass, ahora nos vamos al Salón VIP, que es el último lugar que vamos a estar antes de terminar el recorrido de este aeropuerto, que como les dije ya va a ser la última vez que pise aquí en este lugar. Y bueno, vamos a ver de qué manera nos despedimos, lógicamente con comida, pues porque estamos en Perú. Pero lo malo que ese salón como que muestran un poquito de todo un poco, ¿no? No hay tanta variedad, simplemente snacks, pero igual vamos a ver qué podemos encontrar. Dicho sea de paso, este restaurante de acá, La Nacional, un restaurante de comida peruana, muy buena, muy rica. Pero ahorita nos dirigimos al Salón VIP. Hay demasiada gente, no sé por qué hay demasiada gente el día de hoy. Probablemente porque estamos en festividades, en fechas de fiestas, la gente va a celebrar Año Nuevo y la gente está con muchas ganas de viajar, al igual que nosotros. Sin más preámbulo, vamos a ir al salón VIP para poder disfrutar de algún postre, de algún aperitivo o de algún cóctel también, un buen pisco sour para poder celebrar esta nueva llegada del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, porque este de aquí ya se cierra sus puertas, cortan sus alas. Así que vamos para el salón VIP. Lamentablemente no se pudo ingresar porque hay demasiada cola, demasiada fila en el salón VIP. Ya estamos a puertas del embarque. Y antes de embarcar, vamos a darle una miradita, una última miradita a todas estas puertas de embarque, porque son los últimos días en que la gente va a embarcar en este aeropuerto. Y ya nos estamos despidiendo de esta pequeña visita del aeropuerto porque vamos a tomar nuestro vuelo. Nos estamos despidiendo también de esta sala de embarque. Esta zona, este lugar ha sido un lugar de grandes aventuras, de buenos paseos, de buenos viajes, y ahora en el nuevo aeropuerto vamos a seguir con esas nuevas aventuras. Vamos a llenar el canal de muchos videos, de nuevos lugares, de nuevas aventuras, de nuevos sucesos, de nuevas experiencias. Así que vamos a nuestra sala de embarque para poder emprender nuestro último vuelo aquí en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Y bueno, gente, eso ha sido todo por hoy. Ahora ya saben un poco sobre el Aeropuerto Jorge Chávez. Es el lugar donde las despedidas son tristes, las colas son eternas y siempre hay alguien corriendo porque casi pierde su vuelo. Pero ojo, porque dentro de un tiempo este aeropuerto, como lo conocemos, cerrará y será reemplazado por el nuevo terminal, mucho más grande y moderno. ¿Será mejor? ¿Peor? Solo el tiempo lo dirá. Así que ya saben, si les gustó el video, no se olviden de suscribirse al canal, dejar su like, activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba nuevo contenido, y sígueme en todas mis redes sociales donde les traeré más datos curiosos y contenidos épicos. Mi nombre es Jenner Silva y como el Jorge Chávez, este canal sigue creciendo y evolucionando. Nos vemos en el próximo video. Buen viaje. Hola, probando. Hola, 1, 2, 3, probando.